Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1, la B grande de México. La XCB cumple 100 años de vida. Es la radiodifusora más antigua de nuestro país. Y no podía faltar, por supuesto, en este caso su gerente, a una cita en Media 20.1 para hablar de la trascendencia de esta radiodifusora. Ella es Yuriria Contreras. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones, ya lo sabe usted, con la periodista Paulina Gómez. El Programa Espacial Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer el comienzo de la misión Ishaya, que consistirá en la construcción y eventual puesta en órbita de un nanosatélite propio dedicado a la prevención de incendios forestales y creación de sistemas de alerta temprana. El coordinador del programa, José Francisco Valdés Galicia, dijo que este proyecto no solo es una muestra del potencial de la tecnología espacial mexicana, sino también traería el ahorro para el país de al menos $2,000 millones al año, que es lo que se paga a instancias extranjeras por la compra de servicios satelitales, en particular de imágenes. El reinado de Netflix en el mercado de streaming mexicano terminó, según un informe publicado en el diario El Financiero. En solo 2 años, la plataforma pasó del 63.5% de suscriptores mexicanos en 2021 a 24% en 2023. Amazon Prime Video con 18% y Disney Plus con 15% del mercado. Estos se acercan cada vez más a Netflix en nuestro país. La semana pasada, los empresarios Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros líderes del sector se reunieron a puerta cerrada con 60 senadores en Estados Unidos para debatir los alcances de la inteligencia artificial. Lo que trascendió fue que prácticamente la mayoría de los asistentes coincidió en la necesidad de contar con una regulación de la inteligencia artificial, aunque hubo diferencias con respecto a sus consecuencias. Por ejemplo, Musk insistió que la inteligencia artificial amenaza la humanidad, mientras que Gates dijo que esta tecnología puede combatir el hambre en el mundo. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata para más información en el estudio de Media 20.1. Muchas gracias a Paulina Gómez. Yuriria Contreras, qué gusto tenerte aquí. Encantada de la vida, me dio muchísimo gusto tu llamada, tu invitación y bueno, un placer estar en TV UNAM platicando de este acontecimiento tan importante, los 100 años de XCB. ¿Qué tal, O sea, 100 años de esta primera radiodifusora. ¿Tú desde cuándo eres gerente de esta Yo tomé emisora? la gerencia de XCB en agosto de 2019, al fallecimiento del doctor Pablo Dueñas, que había sido el anterior gerente y que dejó una huella importante en la emisora. Un experto en música, él, ¿no? Pero en música, en historia de la radiodifusión, en historia también de los registros fonográficos, un hombre con una gran pasión por todos estos temas y estructuró la programación musical de XCB con muy buena visión y bueno, hemos mantenido un poco esta estructura, solamente haciendo pequeños cambios y ajustando algunos espacios temáticos musicales, pero bueno, es en ese momento que yo tomo la emisora, siempre manteniendo mucho cariño y respeto por el trabajo de Pablo, y bueno, pues me tocó un aniversario 96 en el Salón Los Ángeles, muy divertido, y luego se nos vino la pandemia y me tocaron aniversarios radiofónicos en el año 20 y en el 21. En el 22 hicimos un baile en el Museo Nacional de Culturas Populares, ya muy atentos y ansiosos de llegar al centenario, y pues ahora aquí estamos ya 100 años. Sí. Ahora, tú también tienes una trayectoria muy importante, más de 40 años ya como locutora. Más de 40 años en la locución, sí. ¡Qué barbaridad! Sí, y muchos años en Radio UNAM, justamente. Comencé en Radio UNAM, estuve también en una emisora comercial de Núcleo Radio 1000, que precisamente manejaba estos géneros de nostalgia. Sí. Es ahí precisamente. En Dimensión 1380. Dimensión 1380. Claro. Ahí es donde yo coincidí con Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas. Y bueno, y también me tocó conocer a Pepe Jara. En algún momento llegó a la cabina Olga Guillot. Me tocó entrevistar a La Santanera. En fin, fue como
conocí a Fernando Fernández, todavía me tocó este momento de estas grandes figuras que forman parte ahora del repertorio de XCB y que en esa época pues aún estaban presentes, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia muy buena ese paso por esa emisora. Después por muchos años tuve un programa con Jorge Legorreta en Radio Red, que se llamaba Para Descubrir y Disfrutar la Ciudad. Y bueno, también en diferentes lados, varias cosas hice aquí en TV UNAM como locutora, como voz en off, y más adelante, bueno, conversaciones sobre historia en el IMER con el doctor García Diego, en fin, por muchos rumbos y poco a poco me he ido dedicando más a la producción, al guionismo, y fue así como llegué también a la gerencia de XCB en el 2019 y aquí andamos con el gusto de que nos haya tocado a mí y a mi equipo el festejo del centenario de la emisora. Yo sé que es muy poco tiempo para hablar pues, de los grandes aportes, ¿no? de la XCB, pero ¿tú cuáles desde tu punto de vista serían justo esos principales aportes? ¿Por qué es tan importante la XCB en la historia pues, de la cultura en México? Mira, siento yo que una cosa importantísima es que es la primera emisora en México que va a llegar a sus 100 años, ¿no? Esto es algo interesante, no es la primera transmisión de radio en México ocurre en el 21 y hay algunas otras emisoras que aparecen en ese momento, pero sí es la única que ha perdurado a lo largo del tiempo. Nace en un año muy singular, que es el 23, un año que para la radiodifusión representa como un asentamiento de muchas cosas, ¿no? Comienza a probarse ya un ensayo de legislación en materia de medios de comunicación, comienza a dibujarse un poco lo que ya en el 26 se va a formalizar, pero ya hay para los entusiastas de la radiodifusión otras expectativas. XCB nace con una visión empresarial y comercial. Pues sí, la cigarrera, ¿no? La cigarrera del buen tono es la que va a tomar la iniciativa de tener una emisora de radio. Y todavía no era un poco, o sea, cuando el gerente de la cigarrera, que también fue el primer gerente de XCB, se llamaba José Reynoso, si no me equivoco, había sido un antiguo diputado constituyente, propone al Consejo de Administración que se haga una emisora de radio, que compren un transmisor de 500 watts, que era una potencia que nunca se había visto en México, y que hagan una emisora. No fue tan entusiasta la recepción de la propuesta. Todavía la radiodifusión sonaba como un experimento que no necesariamente iba a llegar a buen puerto. A lo mejor se iba a invertir en algo que no iba a dar los dividendos que se buscaban, no iba a apoyar tal vez a la cigarrera como se pretendía, ¿no? Porque todavía había esta búsqueda, esta experimentación. Y yo siento que en este sentido XCB va dando pasos firmes. Ahí hay algo que la vuelve importante, que la vuelve necesaria, ¿no? Toma este proyecto, La Cigarrera, y va incorporando personajes pues de mucha creatividad y de mucho peso. Entonces, en este lapso del que la separa, por ejemplo, del nacimiento de la XCW, que realmente llega en 1930 con una visión empresarial muy fuerte, pero esos 7 años son 7 años en los que XCB va proponiendo cosas muy interesantes, experimentando. ¿no? Experimentando con muy buen tino, diciendo, a ver, busquemos por acá, vamos a hacer programas donde se hable de toros, vamos a hacer programas donde el público se haga presente, la música, ¿cómo vamos a proponer la música? Los tiempos al aire, digamos, la emisora sale al aire, pero se queda transmitiendo 2 horas los martes y 2 horas los jueves, ¿no? Poco a poco el público va teniendo, para empezar van teniendo radios, que cuando arrancan todavía ni siquiera los aparatos efímera, ¿no? Los aparatos de radio en las casas pues eran mínimos. Es famoso esta idea de la cigarrera de canjear cajetillas vacías por partes de radios para que la gente armara un radio de galena y tuviera la posibilidad de escuchar con este aparato rudimentario las emisiones de radio. Y poco a poco pues se interesan ya en comprar un radio en forma, un aparato que va a tener una presencia
pues muy importante en las casas mexicanas y que se va a volver necesario. Hacia fines de los 20, por ejemplo, ya XCB tiene un cuadro de actores y tiene una propuesta de radioteatro, de dramatizaciones al aire, dirigidas por la actriz Pura Córdoba, ¿no? Este cuadro de actores de XCB se va a volver algo importantísimo. Muy afamado, por cierto, perdón que te interrumpa, hasta participó Armando de María Campos, Ay, no, es una historia muy interesante. Un poquito después, ¿no?, de este gerente, ¿no? Porque Armando de María Campos va a tomar la gerencia de XCB en los años 40. Ajá. Es un momento también importantísimo. Pero había habido un desencuentro entre Pura Córdoba y Armando de María Campos, porque Armando de María Campos criticó en la prensa la forma de trabajo de Pura Córdoba. Entonces, cuando él toma la gerencia en los años 40, Pura Córdoba dice, yo ya acabé de estar aquí, y se va con su elenco a la XCQ. Y entonces, eso fue un golpe fuerte para XCB. Armando de María Campos intenta convencerla de que permanezca, no se consigue, y entonces él recurre a figuras como Virginia Fábregas, como Esperanza Iris, y les abre los espacios radiofónicos para fortalecer los espacios radiofónicos del radioteatro, ¿no? Que era la especialidad de Armando de María Campos. Entonces, y él tenía su teatro del aire. Por supuesto que había impulsado también en la radiodifusora del Partido Nacional Revolucionario. Así es, ¿no? Efectivamente. Un tiempo. Sí. Pero es interesante esta historia porque siendo una emisora comercial, había una preocupación estética muy importante, prácticamente desde los inicios de... Pues ya. Desde los años 20, porque digamos, sí es cierto esto de que bueno, hay esta búsqueda de que hay espacios para la difusión de los productos, para la publicidad de los productos de la cigarrera, pero sí hay también, y lo hay en general en todos los pioneros de la radiodifusión, esta inquietud de que la radio se ponga al servicio de la cultura, del buen gusto, de los... que acompañe a los oyentes en diferentes momentos. Por ejemplo, la poesía tiene un lugar importante en XCB también. Hay un programa Claro de Luna a cargo de un poeta que lamento mucho que en este momento no voy a recordar el nombre, Juárez, porque además hace poco platiqué con su hijo. Fue un programa muy importante en XCB con el piano de Guillermo Álvarez, que luego cobró mucha fama como por su cómoda de alambres, pero él fue antes, muchos años, pianista de XCB, Guillermo Álvarez, y se leía poesía y el público gustaba mucho de estos espacios, ¿no? Tenemos que hacer ya la pausa, perdón la interrupción. Claro que sí. Yo diría, tú sabes de estos tiempos, por supuesto de la radio y la televisión. No se vaya porque vamos a seguir hablando sobre el centenario de la B Grande de México. Las propuestas que pretenden resolver los problemas de seguridad pública con el uso de tecnologías de reconocimiento facial, geolocalización, identificación morfológica, uso de cámaras inteligentes y drones, son formas de vigilancia masiva y no son la solución a los problemas de seguridad. Incluso los pueden agravar. Estas y otras herramientas han sido presentadas ya desde hace algunos años como una tecnosolución que puede ayudar a prevenir los problemas de seguridad pública. El problema de esta visión es que pone la responsabilidad de la seguridad a las herramientas y tecnologías y deja de lado una visión integral de los problemas. Múltiples organizaciones e instituciones en el mundo han documentado el fracaso y los riesgos de estas tecnologías. Pero debemos además poner énfasis en que estos riesgos implican una vulneración a los derechos humanos. Algunas de estas principales vulneraciones se desprenden de las propuestas tecnosolucionistas y que además debemos estar muy cuidadosos. La violación a la privacidad, la cual desde luego es un riesgo a la intimidad de las personas al recopilar sus datos sobre actividades sin su conocimiento o consentimiento, las formas de la discriminación a través de las tecnologías para identificar a las personas que supuestamente son propensas a cometer delitos, lo cual claramente es una forma de discriminación que vulnera las garantías individuales y que desde luego no es la solución a los problemas reales de la seguridad. Como es sabido también, la vigilancia masiva puede ser utilizada para reprimir a las personas que expresan opiniones y críticas al gobierno. Implementar este tipo de soluciones
centradas en la mera tecnología, no hace más que transitar por una delgada y peligrosa línea ante la supuesta inteligencia y espionaje. Desde la Cátedra MIDI le invitamos a que sea una persona que cuestione los tecnosolucionismos. Estamos de regreso en Media 20.1 platicando con Yuriria Contreras sobre el centenario de la XCB, la B Grande de México, que por cierto es una emisora, usted debe saberlo, que forma parte del Instituto Mexicano de la Radio. Pero durante sus inicios, pues era sigue siendo una emisora comercial, pero ahora pues es una emisora pública, aunque con posibilidad de comercializar, porque su título de concesión pues sigue siendo de una radiodifusora comercial. Pero estábamos hablando, Yuriria, pues ya de los años 30. Los años 30, con el nacimiento de la XCW, puso a competir a todas las grandes también radiodifusoras de aquella época, la XCB, la XCQ, que nace en 1938, ¿no? Sí. Digamos que son las tres grandes, pero llega un momento en el que la misma XCB como que se estanca un poquito con la frente a la XCW, pero no obstante, de ahí surgieron grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, se nos recuerda que allí estuvo o hicieron sus pininos Pedro Infante, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo. Pedro Infante comenzó en XCB como cantante. Llegó a México y bueno, era todavía un artista totalmente desconocido, con esta forma de cantar suya tan particular, y se dice que llegó a hacer una prueba, ahora sí que tocando puertas de manera muy modesta, y pues que su primera prueba se dice que fue un desastre, que se puso nervioso, que se le quebró la voz, que se le fue el aire, en fin, pero insistió y en la segunda ocasión ya lo aceptaron y comenzó a tener un programa de 15 minutos semanal, y poco a poco fue ganando el aprecio del público. Primero cantaba solamente con acompañamiento de piano, ya después cantaba con orquesta en el Teatro Estudio, que eso pues es algo que es muy bonito y que además el IMER tiene la posibilidad de conservar con nuestro gran Estudio A, que podemos seguir teniendo público en vivo, pero bueno, en aquella época era muy común que varios programas se hicieran así, y Pedro Infante comenzó a ganar adeptos. Es una cosa muy bonita. Nosotros manejamos dentro de nuestra nuestra imagen del año de los 99 años, es una fotografía que nos pasó la hija del pianista Guillermo Álvarez, en donde se ve un grupo de trabajo de XCB en un estudio. Está en el Centro Guillermo Álvarez, me parece que lo estaban recibiendo porque había regresado de un viaje, estaban terminando una emisión, y se ven pues los cantantes. Poco a poco fuimos identificando a varios de ellos, pero en medio está Pedro Infante, delgado, jovencísimo, sin bigote. Era pues este joven que comenzaba a abrirse camino y que ya después, al entrar al cine, pues tuvo otro impulso y bueno, finalmente dejó XCB, donde había estado alrededor de 4 años, como que va convirtiéndose finalmente en una figura importantísima, ¿no? Qué interesante. También Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas tiene un momento en XCB. Esto tiene que ver con el momento de la guerra, durante la Guerra Mundial, que había una organización pro aliados que financiaba algunas emisiones radiofónicas. En este sentido tuvieron como muy buena respuesta en XCB, y ahí también ellos generaron mucha confianza. Al parecer XCB fue una emisora que en ese momento se mantuvo con muy clara convicción hacia la postura de los aliados, ¿no? Y muy en contra del fascismo, del nazismo. Y entonces, en estos programas que se hicieron en esa época, se incorpora Cantinflas. Y es ahí que él comparte los micrófonos con los equipos que en ese momento eran fuertísimos en XCB, del antiguo cancionero Picot, de Rafael Hernández, Güelo Rivas, Margarita Romero. Y bueno, es una época muy interesante, porque efectivamente por esos años XCB tiene problemas económicos fuertes. Ya había lanzado su transmisor de 100,000 watts de potencia, pero muchísimo. No había piezas, les faltaba un bulbo. Entonces, algo así, no te puedo decir con precisión porque desconozco las cuestiones técnicas, pero tuvieron que rentarle, por ejemplo, a la XCW
parte de su equipo, y en ese momento, bueno, finalmente consiguieron que llegara porque las piezas no llegaban precisamente por lo que estaba ocurriendo con la guerra. En fin, la década de los 40 es interesante, pero sí, en esta situación en donde siempre la W tuvo una fuerza arrolladora, sí, ¿no? XCB siempre se mantuvo presente, siempre se mantuvo presente, y en la memoria de las audiencias creo que está ahí de manera muy intensa. Fíjate que recientemente, ahora con el festejo de nuestro aniversario, que regalamos los boletos a través de la emisora, respondí una llamada de un radioescucha, contentísimo porque había ganado sus boletos, y me dice: yo, señorita, escucho XCB desde que era muy pequeño. Eso era, me dice, tengo 84 años. Y esto era porque mi papá era agente de ventas de la cigarrera del Buen Tono. Se imaginará usted que en mi casa no se escuchaba más que la emisora del Buen Tono. Claro. Entonces, seguramente esta persona la escuchó en los años 40. Me contaba, por ejemplo, que en esa época se abría transmisión a las 6 de la mañana y se cerraba a medianoche, y que la rúbrica de inicio y cierre era el bolero de Ravel. Qué interesante. Entonces, es muy curioso porque todavía tenemos radioescuchas que pueden de pronto recordar aquellos años, donde te digo, estaríamos hablando de la década de los 40, con dificultades y todo. XCB mantenía una importante presencia en el gusto del público. Sí, qué bueno que destacas eso, porque finalmente esa calidad, siento, se ha mantenido, ¿no? No obstante que pues se acabaron los radioteatros, por ejemplo, los espectáculos en vivo, o sea, fueron disminuyendo de una manera importante. Vino toda la etapa disquera, ¿no? Sobre todo ya en los años 60, pero más centrados los años 70. La emisora pasó a manos de Emilio Azcárraga, no pudieron pues finalmente con la competencia, y se quedaría esa emisora en manos de Rogelio Azcárraga junto, que es el primo hermano, ¿no? Así es, sí. Que se quedaría junto con otras radiodifusoras para crear Grupo Fórmula, hasta que ya después pues, forma parte del IMER, ¿no? Se integra. Ese tiempo de Radio Fórmula es interesante, si no me equivoco, es por ahí cuando nace el eslogan de la B Grande de México. Que bueno, las siglas XCB se usan desde el 29. Así es. Nació CYB, después en el 29 XCB, y se mantienen, que no son siglas, son nominales. Sí, ¿no? nominales. Pero bueno, el eslogan de la B Grande de México, que hemos recuperado porque se había cambiado un poco, es más o menos de aquella época. Y luego se incorpora al instituto, se incorpora a la radio pública y se vuelve uno de los ejes del nacimiento del IMER. Yo estoy convencidísima de que eso le garantizó su permanencia. Yo creo que XCB en ese momento, en los años 80, en que nace el IMER, toma un nuevo sentido y va dándole a su programación un matiz muy interesante. Se convierte en una emisora que el IMER valora, que el IMER pone pone siempre el nombre de XCB como algo muy importante, y creo que eso hace que la emisora pues se mantenga y además vaya formándose eso como una emisora que se preocupa por lo que hace, que procura tener un equipo de producción, de locutores, de operadores que están atentos a lo que están haciendo, que saben de la responsabilidad de su trabajo. Nosotros en este momento mantenemos el trato de usted con nuestras audiencias. Eso no lo hace la mayoría no solamente es porque la mayoría de nuestro público sea de adultos y adultas mayores, sino es porque creemos que ese trato es un trato afectuoso, es una forma respetuosa de ser buenos amigos, ¿no? Tenemos sí un público de adultos mayores, hemos bajado un poco nuestro límite bajo de edad, porque esta emisora se hereda. Muchos radioescuchas llegan diciendo, la escucho, yo llegué a XCB porque mi madre, porque mi padre, porque mi abuelo, porque mi tío. Entonces se va haciendo como una especie de afecto familiar hacia esta emisora. Musicalmente tratamos de que responda a eso. Queremos ser un retrato de lo mejor de la música popular mexicana del siglo XX en una manera contextualizada, aportar siempre un dato, una anécdota, un momento que enriquezca, digamos, la escucha de la música. Creemos también que toda esta historia de la radio que XCB representa ha ido generando una memoria personal, afectiva, por supuesto, en torno a la música, pero también una memoria colectiva, y que esa memoria colectiva nos enriquece. Yo creo mucho en las opciones de entretenimiento
que de manera sutil, de manera amable, van fortaleciendo los afectos de la gente y van haciendo comunidad. Entonces esta es un poco, hay muchísimo, ¿no? El bolero es amo y señor de nuestra programación, lo mismo que el danzón, lo mismo que todos los géneros tropicales, la música ranchera, soneros y siendo, sonoras, ¿no? la música ranchera, Claro. los tríos importantísimos. Tenemos un espacio que se llama Boleros con B grande, que está ahí muy presente, tríos y otras formas de cantar el género. Tango también está presente. Claro. Yo creo que somos la única emisora que tiene una hora diaria de tango, Dedicada al tango. para abrir el día a las 0 horas. Pues ahí está. En fin, ahí Oye, estamos Yuridia, y con enorme ya se cariño. nos termina el tiempo, pero en algunos segundos, ¿cómo van a celebrar este aniversario? Pues mira, sábado 23 es la fiesta, mañana. Vamos a tener En un 2 días, concierto. ¿no? ¿Es el sábado? Ah, sí, es cierto, Estamos es jueves, en jueves, es jueves. el sábado. En 2 días, sábado 23 de septiembre, en el Palacio de Bellas Artes. Los boletos se han entregado a través de la propia emisora, solamente de esa manera. Y pues ya todo el mundo tiene su entrada para poder estar con nosotros en Bellas Artes y celebrar con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. La dirige el maestro Vladimir Sagaido y van a interpretar un programa de repertorio de Pedro Infante, precisamente, con el tenor sinaloense José Manuel Chuy, arreglos sinfónicos. Y tejiéndose con este programa, nuestras locutoras estarán narrando algunos momentos de la historia de XCB, lo poquito que se puede narrar en este espacio, pero la idea es compartir con las audiencias de una forma cálida y cercana, pues el cariño. Nos decía una radioescucha hace poco, siento como que fuera mi cumpleaños. Entonces, y yo creo que sí. Creo que sí. Para los que amamos la radio también es como si fuera nuestro cumpleaños y seguramente se transmite, ¿verdad? Se va a transmitir, por la sí, por la XCB. Pues ahí está la invitación para que escuchemos este concierto especial con motivo del centenario de la XCB. Muchas felicidades, Yuridia Contreras, Gabriel, a ti, a todo el equipo Alimer. Un gusto haber y estado por supuesto aquí. A las audiencias. Mil gracias. Muchas gracias, Yuridia Contreras, por estar con nosotros y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.